delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Al hablar de este sistema Icabod, hemos dicho que es un sistema religioso que se ha metido en las iglesias donde ya no hay más presencia de Dios. Veamos un poco esta génesis de Icabod, ¿ya? ¿Por qué decimos Génesis? Porque es el principio. El padre de Icabod, el abuelo de Icabod es Elí, ¿no? Su nombre significa elevado. Tanta fue su situación de este hombre que teniendo bendición de Dios se olvidó de Dios, no educó a sus hijos, ¿ya? Manejó las cosas como quería, se sentaba junto al camino, estaba viejo y pesado, no tenía visión de las cosas de Dios. Este hombre fue un sacerdocio en decadencia. Entonces en la historia, justamente en el libro de los jueces, nace este personaje, surge Elí, que su sacerdocio está en decadencia. Es un líder que está bajando, está de bajada. Justo este hombre tiene dos hijos, Finés y Ofni. Y les dije, ¿no? La anterior clase les pone nombres egipcios. Y no debería ponerle nombre egipcio, sino nombres cristianos, o sea, nombres por lo menos bíblicos. Entonces uno se llama Renacuajo y el otro es boca de sapo, boca de serpiente, renacuajo, enmohecido, y que no le daban gloria a Dios en lo absoluto. Estos dos personajes robaban de las ofrendas, se aprovechaban de la gloria del Señor, llevaban mujeres, etc. Entonces, pero uno de los peores problemas de estos dos personajes, ¿cuál era? No tenían conocimiento de Dios. Y sin conocimiento eran abominables, perdón por el error que tengo ahí, ¿ya? Entonces eran ladrones de la gloria, porque lo que debía darse al Señor, ellos se lo robaban y se lo comían, sacaban la carne, y eran adúlteros. Producto de estos, ahora nosotros decíamos, ¿no? ¿Con qué mujer se habrá metido? ¿Qué habrá pasado? Pero nace un hijo, no nos dice la madre, nace un hijo que se llama Icabod, ¿ya? Y la palabra Kabod es peso, es gloria de Dios. Y la palabra I es sin gloria. Nace este hijo que es sin gloria, huérfano y sin gloria. Y justo en ese tiempo mueren en la batalla, muere su abuelo, se desnuca, cae de la silla, muere su padre, muere su tío y muere su madre dando a luz. Fue terrible la situación de este niño. Miren, 1 Samuel 4:20. Y al tiempo que moría le decía a las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, sin gloria. Y no le interesó, porque después murió esta mujer. Prácticamente este niño nació huérfano, vivió huérfano. Y llamó al nombre del niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, y ella también muere. De verdad una desgracia grande para este niño, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hoy en día las iglesias están dando a luz Icabodes. Pero no solamente las iglesias, aún en los hogares, niños sin cobertura de los padres, niños que no tienen protección, niños que no son educados por los padres, niños que están naciendo sin gloria, sin un futuro, sin algo que hacer. ¿Por qué? Porque ya no hay un cuidado en ellos, ya hay algo duro que está pasando en sus vidas. Eso se llaman los Icabodes, ¿ya? Icabod nació como una señal de esperanza. No nació, como una señal de esperanza, sino de juicio. Y ahí va a ser un juicio, porque ya no había palabra de Dios, nada. Entonces, cuando nacen los Icabodes, quiere decir que el juicio de Dios está cercano y Dios va a venir a dar su juicio. Ahora, este tiempo parece que es ese tiempo, ¿no? De pronto la iglesia está careciendo de esa gloria, está careciendo de ese tiempo de vivir la presencia de Dios, de tener un tiempo de amarlo, de quererlo. Yo no quiero hablar de sentir, porque el sentir es algo emocional, pero que se siente sí. Cuando oras se te hace un nudo en la garganta, tu corazón estalla, tu alma se derrama delante de Él, corres a la iglesia. Ya no hay una generación así. ¿Ya? Ahora no quiero decir que no existe, porque vamos a ver lo que sigue diciendo, pero justo cuando aparece esta generación que yo le estoy hablando, es que el retorno del Señor está cerca, cuando nace una generación
Icabod. Según un estudio reciente, hermanos, el 88% de los hijos de creyentes al crecer se apartan de los caminos de Dios y al cumplir 18 años no los volvemos a ver nunca más en la iglesia. Esta es una estadística que hace. El 80% de hijos de cristianos dice que se apartan de los caminos de Dios cuando cumplen 18 años. O sea, al traerlos a la iglesia es fácil, ¿no? De niños es fácil traerlos. Pero si esos niños no logran conocer la gloria de Dios, no entienden lo que es la presencia de Dios, dice que a los 18 años más o menos un 88% se aleja de la iglesia. ¿Ya? Un 88%. Entonces, ¿por qué? Porque los padres no están inculcando el evangelio, no están transmitiéndole la idea de que es un Dios que sana, que salva y que restaura. Entonces, pero no solamente los padres, también la iglesia ha descuidado la educación. Entonces, no está formando ministros con conocimiento. Ha levantado gente y los pone de líderes sin un conocimiento de Dios. Y ese es un peligro tan grande, hermanos, que las iglesias se convierten en un show, se convierten en algo rutinario que existe. Entonces, Icabod, ¿qué es? Señal de alerta roja. ¿Qué nos está diciendo? El retorno del Señor está cerca. Algo está pasando con la iglesia. Por eso dice, no, el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el tiempo del Señor está muy cerca. La presencia de Dios, el arca de Dios, parece que no estuviera ya más en la iglesia. Pero eso no tiene que ser ahora para nosotros, porque nosotros vamos a ver que en vez de Icabod nace otro niño. Y este niño trae esperanza a nuestro mundo para cambiar todo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Comodidades, lujos, buenos trabajos están haciendo que los hijos no valoren la vida. No valoren. Se hace fácil, insultan a los padres, gritan a los padres, no hay respeto en la iglesia, no hay respeto a sus padres, entonces no saben luchar, no tienen méritos, ¿ya? Entonces ellos no conocen lo que es pasar esto de la presencia de Dios, porque para ellos se ha hecho todo sencillo. Esto es tan importante, hermanos, que en la iglesia misma no se muestra. Entonces necesitamos en la congregación enseñarles esto, y la enseñanza que estamos dando acerca de esto es que uno busca a través del discipulado, la oración. Mire, estamos en estos 3 días de ayuno, porque no queríamos solamente hablar, deberíamos hacerlo. Entonces hemos dicho, lo vamos a hacer, sea 1 o 2 personas, y el ayuno se abrió desde el día de hoy. Entonces necesitamos mostrar a la iglesia que es un tiempo que se puede tener comunión con Dios, que la gloria de Dios puede descender. Pero cuando la comodidad, los lujos, el buen trabajo, la situación de comodidad que existe en la iglesia, sin exigencias, sin un trato de Dios, a veces nos hacen volver Icabodes, sin gloria. No valoramos al Señor. El domingo hablábamos, ¿se acuerdan? El domingo decíamos que la gente ya no valora a Dios, ya no ama a Dios, y esa parte de amar a Dios era inclusive más allá del límite mismo. Entonces era muy necesario, es muy necesario enseñar a nuestros hijos y a nosotros mismos y a la iglesia quién es el Señor. Entonces, Icabod es señal de alerta roja. ¿Para quién? La iglesia, ministros, etcétera, etcétera. La iglesia hoy está sustituyendo la gloria de Dios por otras cosas, por otras situaciones, hemos dicho, ¿verdad? Motivacionales. Entonces la iglesia motiva, pero ya no hay presencia de Dios. Ya los predicadores motivan, los que dirigen la alabanza motivan, pueden decirnos una vueltita para eso, pero son motivaciones. Una vez que termina eso, están tan fríos como han empezado. En cambio, la presencia de Dios, llegamos aquí y nos vamos con la presencia del Señor. Entonces Icabod es un tiempo de mucho peligro. Veremos esto. ¿Ya? ¿Qué pasó en la eternidad pasada? En la eternidad pasada ya sucedió esta situación. Esto ya sucedió más antes, ¿ya? Y que en nuestro tiempo, aún en nuestro tiempo y en el tiempo de Elí, se cumplió exactamente. ¿Qué dice la Biblia? Tú, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que salió en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. En el cielo hubo otro ser, aunque yo le he adaptado esto, porque dice que caminaba sobre piedras de fuego. ¿Ya? Y el sacerdote de la misma manera tenía piedras sobre el hombro y piedras sobre el pectoral, ¿ya? Y las piedras tipificaban lo que estaban llevando las tribus de Israel, la responsabilidad en los hombros, su vestidura de esplendidez, de gloria era para el Señor.
Pero este ser que estuvo antes que Elí, antes que los sumos sacerdotes, era también un sumo sacerdote en el cielo, pero de una nueva, ¿cómo le digo? No de una raza humana, sino de seres querubs, de querubines. Y él era el que manejaba, él era el que estaba como líder, como autoridad. Su presencia irradiaba sobre ellos cobertura. Los querubs siempre están con las alas extendidas, aún en el tabernáculo. Los querubes están en las puertas de los templos, en las cortinas. Aún antes de entrar al lugar santísimo, ahí están los querubs. Los querubs guardan la gloria de Dios, guardan la santidad de Dios, están en el trono mismo de Dios, guardan la gloria del Señor. Entonces, esto que pasó antes, pasó también ahora. Pero si hablamos lo que pasó antes, hubo este ser que también, igual que Elí, se puso altivo un día. Un día este ser dijo, no, que quiso ser como el Señor. Se vestía de piedras preciosas como los sacerdotes. Por eso se dice que era un sumo sacerdote. Pero no del estilo terrenal, sino del estilo angelical. Un querub, uno que guardaba la gloria de Dios, uno que era celoso de la santidad de Dios. Y enfrentar a los querubes es terrible porque ellos guardan la gloria de Dios. Era cabeza federal de una creación, ya que estoy hablando antes del hombre, de los querubes. Era perfecto. El sello, el modelo de Dios en un prototipo de una creación. Y dice que tenía tal cercanía a Dios que estaba en el trono mismo de Dios. La palabra querubín viene de la palabra querub, que viene de una raíz karab, que significa cercano, próximo, guardianes del trono de Dios. Entonces estos seres eran guardianes del trono de Dios, así como el sumo sacerdote Elí era guardián del arca del pacto de Dios. Entonces ellos guardaban la gloria de Dios y los querubs guardaban a Jesús mismo que estaba ahí, al trono de Dios mismo. Estaban cercanos, su presencia era tan cercana, hermanos, que veían al Señor. Por encima estaban los serafines, ellos estaban por abajo, los querubs, y guardaban. Por eso en el arca del pacto están en ese sentido, con las alas extendidas. Entonces eran seres con poder, seres que Dios había creado. La palabra dice grande, la palabra grande es mishkach, que significa expansión, con alas extendidas. Guardaban la gloria de Dios, ¿ya? Viene de una raíz mashach, que significa ungido, frotado con aceite, consagrado. O sea, no era cualquier personaje, era un personaje escogido por Dios. Ahora, yo no conozco esas eternidades, pero llamado y ungido por el Señor. Le pusieron el aceite de la consagración. Ahora, ¿se acuerdan? En el aspecto terrestre es igual. Cuando se llamaba un sacerdote, un rey, se lo ungía con aceite. Y este ser, este Mashach, que viene la palabra Mesías, de ahí, era ungido, frotado con aceite, consagrado. Entonces lo ungieron para un trabajo de guardar la gloria de Dios. Entonces este ser guardaba la gloria del Señor y era protector, porque es querubín, grande y protector. La palabra protector es sakaj, que significa cubrir por encima, cercar, hacer que algo sea inaccesible. Entonces estos cubrían la gloria de Dios, no podías penetrar a la presencia de Dios, eran guardianes de la gloria del Señor. Pero él, en mayor sentido, era el modelo, el prototipo, el uno, ¿ya? En las cosas del Señor que guardaba. Ahora era un ser que manaba música, dice, ¿no? Él era instrumento mismo y hacía que todas las estrellas del alba alabaran al Señor. Pero ¿qué pasó con este ser? ¿Ya? Dice la Biblia en Levítico 8:12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Igual que hacían con los sacerdotes y los reyes, igual hicieron con este ser, lo ungieron. Ahora, como el cielo es lo real de la tierra y nosotros somos copia, entonces lo ungieron. Y ungir también tipifica la presencia del Espíritu Santo. O sea, ¿qué tenía este ser? ¿Qué es lo que le acompañaba? ¿Qué tenía? Porque al ungir también es el Mesías. Tenía todas las cualidades, toda la entrada de poder velar la gloria de Dios. Hemos dicho, la palabra grande es mimshak, que significa expansión, con alas extendidas. Viene de una raíz mashak, que significa ungido, frotado con aceite, consagrado. Igual que los sumos sacerdotes y los reyes que estamos hablando terrenales, ¿ya? Entonces, cuando los sacerdotes se los ungía con aceite, el hecho de hacer esto significaba que Dios estaba bendiciendo su oficio. Si eso implica, ahora no solamente, ¿no?, sino que lo estaban equipando para trabajar en el ministerio. Cuando se ungía un rey, lo equipaban
¿ya? Y este equipamiento venía a través del Espíritu Santo. Entonces ese, sea profeta o rey o sacerdote, era equipado para cumplir su función. ¿Quién lo equipaba? El Espíritu Santo. Entonces los reyes fueron equipados para eso. Ahora, la presencia del Espíritu Santo antes no era pues constante, era de manera espontánea en momentos, pero los equipaba. Entonces este ser estaba equipado en todo su oficio, equipado en la alabanza, equipado en guardar la gloria del Señor, pero tenía la bendición de Dios mismo sobre él, ¿ya? Ahora, cuando leemos el Salmo 133:2, que dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, el aceite tenía esa propiedad de bajar, ¿ya? Bajaba desde la cabeza, por la barba, las vestiduras y hasta el borde de las vestiduras. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué estamos diciendo? Que este ser fue ungido totalmente en su ser para servir al Señor, en su totalidad para servir al Señor. Y así como él fue ungido, así porque él era cobertura y cubría, también cubría a todos los otros querubes que estaban bajo su autoridad. Entonces, ¿su oficio cuál era? Adorar al Señor, alabar al Señor, ser guardián de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Entonces era un personaje así, ¿ya? Entonces, cuando hablo de esto, estoy diciendo, ¿no? Este ungimiento venía sobre la cabeza. Y cuando hablamos de cabeza, porque dice, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitan los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice. Entonces, el vivir en unidad venía desde la cabeza misma. Y cuando descendía de la cabeza, hermanos, iba pues hacia todos. Si la cabeza estaba bien con un ungimiento, descendía sobre todos. Por eso estoy hablando, no era amor fraternal, viene de la cabeza, pero ¿hasta dónde llega? Hasta los pies. Su camino es hacia abajo, desciende. Es por eso cuando el pastor o el líder o el que está a cargo tiene esa particularidad, tiene amor fraternal, está la esencia de Dios sobre su vida, la unción, el equipamiento, y desciende. ¿Desciende sobre quién? Sobre el resto del grupo que él tiene bajo autoridad. Desciende, es descendente. Por eso la gloria de Dios también desciende sobre una cabeza que está bien ungida, o sea, que tenga el sentido de que Dios esté sobre su vida. Pero ahora, si nosotros preguntamos, ¿qué es lo que descendía de la cabeza del lucero? Si se reveló, si tuvo este tiempo, ¿qué pasó? ¿Ya? Eso que descendió afectó el cuerpo hasta lo más bajo, al borde de las vestiduras. Dice que se llevó una tercera parte de los ángeles, ¿ya? Entonces, lo que descendió de él ya no fue pues una unción para adorar al Señor, ya no fue una unción para servirle, para amarle al Señor, ya no fue su unción. Bajó una unción terrible, hermanos. Algo había pasado con él, ¿ya? La Biblia dice, no, por tus muchas contrataciones hizo contratos en el cielo, y él dijo, seré semejante al Altísimo. ¿Qué dice Isaías 1:6? Johar, léemelo por favor. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces pregunto, ¿qué bajó de la cabeza del lucero? ¿Qué bajó sobre él? ¿Y a quién afectó? La Biblia dice que afectó una tercera parte de los ángeles, aunque nos dice así, de esa manera. Cuando hablamos Isaías 1:6, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas ni vendadas. Entonces lo que bajó sobre él fue una rebeldía hacia Dios. Ese fue el principio. Hablar de esto sería muy largo. El aceite de unción se usaba para encender el menorá, o el menorá, dicen otros, ¿no? Era un candelabro con 7 brazos. Entonces lo colocaban en el templo y eso brillaba. Y eso implica la presencia de Dios, la luz del Señor. Y eso iluminaba la palabra. Cuando la palabra, los panes estaban ahí y el menorá brillaba, la presencia de Dios estaba ahí. Entonces este ángel debería ¿qué? Brillar para el Señor, y su nombre es Halal, brillar, debería brillar para el Señor, encenderse para el Señor. Si algo debería ascender es el brillo para darle la gloria al Señor, y descender para que los otros den la misma gloria al Señor. Pero estos hombres, este ser en particular, no hizo eso. Y el aceite que se usaba tanto para el menorá como para consagrar a los sacerdotes, hubo un cambio terrible en su vida. Ya no brillaron,
ya no brillaron, ya no se manifestó la presencia de Dios, ya no hubo brillo de Dios. A partir de ahí sucede cosas terribles. Mire, explicaré un poquito esto. Más o menos agarraban así el aceite y chorreaba. Y se dan cuenta, ustedes va chorreando hasta la barba, pero de la barba desciendo, o sea, les echaban harto aceite, ¿ya? Y eso tipificaba ¿qué? La presencia de Dios, ¿ya? Pero era bien interesante, es desde la cabeza, iba por la barba, ¿ya? Salmo 133:2. Es como el buen olo, el shemen, ¿ya? Un aceite especial, un aceite perfumado que descendía de la cabeza hasta la barba, de la barba hasta el borde de sus vestiduras. Explicaremos un poco eso. La palabra cabeza es yos, significa cumbre, cima, principal, pero también implica intelecto, emoción, ¿ya? Entonces, cuando el aceite de Dios estaba sobre mi cabeza, mi intelecto y mi emoción sabía quién yo debería adorar, sabía quién era el objeto de mi dignidad, y por encima que yo esté, siempre iba a descender, ¿qué cosa? Darle gloria a Dios, y yo le daba gloria a Dios, y este ángel, este querubín, debería hacer esto. Pero cuando el aceite, hermanos, descendió sobre él, ya no hizo esto, él tuvo otras actitudes, ya no sirvió al Eterno, y algo bajó sobre su cabeza. Ahora, dice, ¿no ve? Si en la cabeza no existe dignidad de respetar a Dios, puede ocasionar desequilibrios en el resto del cuerpo, ¿ya? Si uno no maneja bien la cabeza, porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. La palabra mente me implica el razonamiento, me implica amarlo al Señor con el intelecto, pero aquí algo pasó con él, su intelecto fue cambiado, su forma de pensar fue transformado, y él que dijo, subiré a lo alto, subiré, dice, y seré semejante al Altísimo. Su intelecto fue cambiado, algo le ocurrió. Entró la iniquidad que hemos hablado en una lección anterior, y cuando entró desequilibró a los querubes que estaban en su cobertura. Una parte de ellos fue transformada. Ahora, dice que cuando desciende de la cabeza, baja por la barba. ¿Y se han dado cuenta ustedes que los judíos no se cortan la barba? Hay órdenes en Levítico que dicen, no debe hacerse cortes, ni las patillas. Pues los judíos tienen como rizos en las patillas acá, ¿ya? Se les prohíbe a ellos hacerse eso. ¿Pero por qué? Porque antiguamente dice que los que adoraban a Dios se cortaban eso, se rapaban, hacían redondos en su cabeza, redondos para adorar al sol. Entonces la barba igual, le hacían figuras, etcétera, etcétera. Entonces Dios les prohibió a ellos. Entonces por eso los judíos no se cortaban la barba, las mantenían como estaba, ¿ya? Entonces, ¿pero qué quiere decir? ¿Ya? Dice que cuando bajaba el aceite por la barba, estaba bajando desde la cabeza. Entonces, ¿qué decían los judíos? Que el puente, o sea, le estoy hablando a los judíos, no le estoy hablando de la Biblia, la tradición que ellos hablan, y por eso nos habla la Biblia. Dice que el puente para llegar al corazón era la barba. Entonces, cuando del intelecto bajaba, el puente para bajar al corazón, ¿cuál era? La barba. Entonces, por la barba descendía. ¿Se acuerdan en el faraón, qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? Una serpiente. ¿Han visto? ¿No ve? Tiene una serpiente ahí. ¿No ve? En su corona. Pero ¿cómo es su barba postiza? Es en punta. O sea, yo hablé con un historiador y le pregunté eso y me decía, pero eso es sencillo, Freddy, me dice, ¿no? Y no le he hablado de la Biblia, él me habló de lo que él conoce, y él me dice, es que este hombre, lo que significaba para los egipcios, dice que su intelecto y todo su sentimiento estaba manejado por la serpiente, y traspasaba todo su conocimiento y bajaba hasta su corazón por la barba, me decía. Ahora, ¿hasta qué punto me dijo él lo que era, no? Porque era así. Y cuando el faraón se enfrenta con el Señor, con Moisés, ¿cuál fue su forma de pelear? Con serpientes. Y también por eso, para hacer la verdadera autoridad, Moisés va también con una serpiente para mostrar quién tiene la verdadera autoridad. Ahora, si esa es la forma de pensar la tradición, si es un puente al corazón, entonces ¿qué pasa? Conforme tú piensas, se alimenta ¿qué cosa? Tu corazón, ¿no? Y parece que tiene sentido, ¿ya? Entonces, los pensamientos terminan ¿en qué? En acción, ¿ya? No solamente es una teoría, sino es una práctica. Entonces, las buenas intenciones y los buenos hechos procedería para ellos ¿de dónde? De la cabeza. Y eso se transmitiría a través de la barba que llegaría al corazón. Ahora le estoy hablando de la tradición judía, de lo que ellos dicen. Pero
Pareciera que tuviera razón, ¿no? Hablando del aceite, porque la unción bajaría por la cabeza, de una cabeza consagrada al Señor, de una cabeza que su virtud es alabarle a Dios, que está por encima, pero siempre va a estar a los pies de Jesús. Es como los ancianos cuando estaban en Apocalipsis, echaron sus coronas delante del rey, porque siempre se humillaban. Ellos estaban arriba, en la cumbre, ya eran Rosh, o sea, por decir, si el pastor es Rosh, si el líder es Rosh, nunca ellos dejaban que esto ascienda hasta llegar a la altivez. Ellos siempre se postraban delante del Señor, ellos siempre caían delante del Señor. Entonces esos pensamientos que ellos tenían iba dirigido ¿dónde? A su corazón. Y la Biblia dice, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué pasa? Mana la vida. Entonces estos hombres hacían que su corazón esté así. Ahora, si el aceite descendía en ese sentido, entonces, hermano, estaba consagrándose su vida, hasta su corazón, sus pensamientos, y era en acción. Entonces por eso decían, es bueno que descienda el aceite, que baje sobre ellos. Entonces cuando este aceite le cae a este querub, algo pasó, algo destrozó por su barba y al llegar a su corazón. Sus acciones, la forma que ellos pensaron, este querub fue totalmente distinto al Señor. Una vez que el aceite bajaba de la barba, descendió a las ropas sacerdotales. Y se acuerdan la Biblia lo que dice, hemos avanzado también, decía, no, todo esplendor, todo glorioso es las ropas de gloria, era de esplendor, de hermosura. Entonces cuando se infectó su corazón, hermanos, su ropa ya no dio la gloria del Señor. Cuando Jesús estaba en el monte y su padre le habló, sus ropas empezaron a resplandecer y aparecieron dos hombres. Entonces las ropas reflejaron la gloria de Dios. Dice la Biblia, ¿no? Cuán hermosa es la ropa de la esposa, de lino fino, blanco y resplandeciente. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Una vez que tus acciones son malas, empieza a dañar, ¿qué cosa? Tus vestiduras. Cuando el sumo sacerdote Josué estaba en la presencia de Dios, dice la Biblia, ¿no? Que sus vestiduras estaban manchadas. El original dice manchadas con heces fecales. Ya no tenía la mitra de la santidad. Y ahí estaba el ángel acusador Satanás diciéndole, has hecho mal, tus vestidos están manchados. Y ahí aparece Jesús donde le limpia todo eso. Entonces fue una situación terrible. Esto degenera hasta tal punto que baja hasta el borde de las vestiduras. Y hablar del borde de las vestiduras es ir al borde mismo de todo, hasta abajo, hasta mi albedrío, hasta romper ciertas situaciones. Y este ser rompió todo, le robó la gloria al Señor y se alió con una tercera parte de los ángeles. Entonces por eso nos recuerda ¿a quién? A Elí, que hizo lo mismo. A ver, leamos Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta, no sé cómo decir, esta unción que bajó sobre él arrastró a qué cantidad de ángeles, a la tercera parte de los ángeles, ¿ya? Entonces Lucero, el portador de luz, el querube, el que oficiaba como sacerdote del cielo, ahora se rebeló contra el Señor. Y esa unción afectó parte del cuerpo. Y esa parte del cuerpo fue una tercera parte de los ángeles que se dejaron convencer. Y esa unción, ahora hablar de unción no estoy hablando de algo bueno siempre, porque la Biblia dice, no, en Corintios hay otra unción, hay otro Jesús y otro Espíritu. Y algo bajó sobre ellos que les hizo ir en contra del Señor. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de ministros de alabanza, cuando se va la gloria de la iglesia y aparecen los icabots, es que cuando nuestra cabeza queda afectada. Estos hijos, sin falta de conocimiento, no tenían conocimiento de las cosas de Dios, hacían lo que se les daba la gana en la iglesia. Esto afectó su barba, afectó su corazón, y todas sus vestiduras estaban manchadas, no daban gloria al Señor. Entonces eran hombres que se robaban la gloria del Señor. Y eso pasó en la eternidad. Entonces, ¿qué nos dice? Cada vez, hermanos, ya sea el pastor, el líder de alabanza o cualquiera que tenga un llamado en el Señor, siempre tiene que saber descender para la gloria. O sea, desciendo para encender la gloria. Siempre voy a reconocer que Él es Dios, Él es todo. Eso hacía estos hombres, estaban en los pies del trono, los querubes estaban en el borde del trono y le daban gloria al Señor. Los serafines estaban arriba, pero ellos eran guardianes de la gloria. Pero desde el momento que pasó esto en su mente de este querub, sucedió esta situación. Derramó una unción de maldad
y pretendió hacer un golpe de estado en la misma morada de Dios. Yo quiero que me atienda esto, porque en esto vamos a entender de la gloria. ¿Por qué la gloria tiene que ser algo importante en la iglesia? ¿Por qué los ministros de la alabanza tienen que derramar la gloria en la alabanza? ¿Por qué el pastor y los líderes tienen que dar gloria? O sea, que la presencia de Dios esté ahí. En cambio, él no. Y hermanos, hoy podemos ver en muchos pastores con gloria diferente, con una unción diferente. Y la gente se puede matar por su pastor, aún están equivocados. La historia nos indica de mucha gente que murió, que se suicidó por malos líderes. Y los siguen a muerte porque es una unción que no es correcta. Y puede arrastrar a otros a esta misma situación, ¿ya? Entonces el nombre de Elí significa altivo. ¿Se acuerdan? Arrogancia y orgullo. Y eso es lo que le llevó a este querub a hacer lo mismo. Y quiso arrebatar la gloria del Señor. Leamos Isaías 14, 13, 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Igual que a Elí, algo le pasó a él. La altivez, la arrogancia, el orgullo, la iniquidad, que ya hemos avanzado el tema, se apoderó de su corazón. La unción equivocada bajó por su barba, sus intenciones, su pensamiento, transmitió a su corazón, y de su corazón nació la iniquidad. Eso se vio ¿en qué? En acciones prácticas. Y él se rebeló en contra del Señor. Y esa unción arrastró, la palabra es suro, atrajo, arrastró hacia abajo. Lo terrible es que los arrastra de caída en caída. Arrastró una tercera parte, lo que se convirtieron los demonios. Pero los arrastró no para gloria, sino de caída en caída. Y dice la Biblia que al final todos serán arrojados al lago de fuego y azufre. Entonces fue una terrible caída que pasó con este ser. Pero él hasta ahora, hermanos, sigue queriendo arrastrar a la iglesia y a la gente. Por la iglesia a veces es sin gloria, los hijos sin gloria, los problemas que existen. Iglesias que, como le digo, no se pretende hacer todo, pero que no hay la presencia del Señor. Es terrible. Leamos lo que dice Deuteronomio. Y si ha captado lo anterior, me va a captar más fácil este. Deuteronomio 33:2. Dijo Yahvé, vino de Sinaí y de Seir. Les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Esta leeremos la versión moderna. Y dijo Yahvé, vino de Sinaí, desde Seir, levantándose como el sol para ellos. Resplandeció desde el monte Parán y vino de medio de 10 millares de santos ángeles. A su diestra traía una ley de fuego para ellos. Miren, voy a tratar de hacerlo bien despacito esto para que podamos entender. Estas son las teofanías de padres, teofanía que hacía aparición de Dios. Y Dios mismo se aparece, ¿ya? Lucero ya se había revelado, ¿ya? El mundo estaba en esa batalla entre Lucero, que manejaba ahora Lucifer, la situación terrenal, y el Padre. El hombre había caído, ¿ya? La paga del pecado era muerte. Todavía no teníamos a Jesús. Entonces, de alguna manera, hubo una rebelión en el cielo. Cuando yo era muy pequeño, siempre le preguntaba al pastor, le decía, no, y si ha habido una, ¿no habrá otra? Siempre le preguntaba. Y el pastor no me sabía cómo responder, ¿no? Si ha existido una, ¿no puede existir otra? Pero dice la Biblia que no. Ahora yo ya me he respondido con esta situación. Porque dice que Dios bajó al monte Sinaí, y cuando Él bajaba, dice que era truenos, resplandor, bocinas, el shofar sonaba. Pero cuando bajó Dios, dice que en su mano derecha, ¿qué cosa traía? La ley de fuego. Ahora, vamos a explicar un poquito esto de la ley de fuego, ¿ya? Moisés pidió ver al Señor y Dios le mostró su gloria. Pero desde el momento que el hombre falló, ya no puede volver a la gloria de Dios. Cuando Lucero se equivocó, cuando Lucero hizo esto, hermanos, imagínense, Adán y Eva caminaban en la gloria. Podían tener comunión con Dios. El pecado les quitó esa gloria.
no sé cómo hablar, les tendría que hablar con citas bíblicas. A los dos primeros hombres, ahora tal vez alguno me mire medio raro, pero le tendría que hablar con citas bíblicas esto. A los dos primeros personajes no circulaba la sangre como a nosotros, circulaba en sus venas luz. Por eso eran seres de luz. Y tengo las citas bíblicas, pero como todavía no vamos a hablar acerca de esto, ¿ya? Pero eran seres de gloria, eran seres que estaban en gloria. Así como Adán y Eva fueron colocados en el huerto, Lucero también fue colocado en otro huerto. Y en ese huerto que estaba Lucero, debería cuidar la gloria de Dios. Adán y Eva tampoco cuidaron la gloria de Dios. Entonces, cuando fueron expulsados, dice que Dios puso querubs en el Edén para que no entraran. ¿Por qué? Porque cuidaban la gloria de Dios, ¿ya? Éxodo 19:16, leamos. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Ahora, ¿quién era él? Dios. Ahora, ¿por qué se presentaba así el Señor antes, no? Ahora no. Era tremendo, dice, el cerro, la montaña temblaba. Truenos, relámpagos, la espesa nube es el Shekinah. Y el Shekinah era una nube de gloria. Y en la nube de gloria, ¿quién estaban? Los querubs. ¿Y los querubs qué eran? Los carros de Dios. Dice que hemos hablado, ¿se acuerdan? Dios se montaba sobre los querubines y ellos eran su carro. Y bajó Dios. Y dice que sonaba, ¿qué sonaba? El shofar. El shofar siempre estaba, la música, el instrumento, el shofar sonaba fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces era terrible la situación que yo le estoy hablando, ¿ya? Una situación del descenso de Dios. Pero el centro de lo que yo quiero hablar, que en su mano derecha estaba la ley de fuego. Ahora, sigo hablando en esto. ¿Qué es esta ley de fuego? Y para que esta ley de fuego descienda, dice que bajaron millones de querubines, millones de ángeles. Y en la anterior cita que hemos leído, en esta cita, dice, ¿no ve? Y dijo Yahvé, vino de Sinaí y desde Seir levantóse como el sol para ellos, resplandeció desde el monte Parán y vino de medio de 10 millares de santos ángeles y a su diestra traía una ley de fuego. ¿Para quién? Para ellos, dice. En cambio en el otro dice con la ley de fuego a su mano derecha. Y las traducciones dice para millares de ángeles. En el monte Sinaí entregó la ley. Entonces quien obedecía a la ley podía ser salvo, aunque no como estamos diciendo, pero podía pasar la situación. Pero quien rechazaba la ley venía a juicio sobre él. Entonces cuando bajó el Señor, en ese temblor que yo le estoy hablando, bajó ¿qué cosa? La gloria de Dios. Dios se puso en una nube, vino con miriadas de millares de carros de Dios. Por esta razón dice que tembló el monte. Ahora, uno se pregunta, y lo vamos a entender con la Biblia, ¿por qué bajó con tan cantidad de ángeles? Aunque Dios no los necesita, Dios es Dios. Pero desde ese día que Lucero se reveló, hubo algo nuevo en el cielo. Aunque yo no estoy diciendo que les sorprendió, porque Dios tiene el conocimiento de todos. Pero la gloria de Dios ya no podía pasar más al hombre ni a ningún ser. La Biblia dice, ¿no?, que por haber pecado el hombre ya no hay gloria. Y el hombre está destituido de la gloria de Dios, dice Romanos, ¿ya? Y Dios dice, yo no comparto mi gloria. Entonces estos ángeles bajan ¿para qué? Para guardar la gloria de Dios. Y viene una ley tremenda, de que esa ley dice que condena al hombre en pecado para que se vaya al infierno por haber errado contra Dios. Y la ley fiera estaba ahí. Entonces Dios baja, todo el cerro tiembla. ¿Qué dice Salmo 68:17? Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario. ¿Se está dando cuenta? Dios bajaba ¿en qué? En millones y millares de carros y de ángeles. Era su transporte de Dios. Y cuando bajó a Sinaí, dice que venía con la ley de fuego. Y la ley de fuego era la sentencia sobre el ser humano, ¿ya? La ley misma. Ahora,
Dios, ¿qué hizo con Moisés? Le mostró su gloria. ¿Ya? Le mostró su gloria. Éxodo 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces Moisés dijo, no, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir, Señor. ¿Ya? Y te ruego que me muestres tu gloria. Entonces Dios le dijo, está bien, pero puedes morir. Así es que te voy a esconder en una peña. Y la peña es Cristo. Solamente así podemos ver al Padre. Entonces lo escondió. Y cuando él vio la gloria de espaldas del Señor. Vio la gloria. Pero en esta otra escena que yo le estoy mostrando, no solamente vio la gloria, vio este fuego que hemos dicho que se llama la ley de fuego. ¿Ya? Vio la ley de fuego. Entonces Dios le permitió ver también la ley de fuego y estaba en su mano derecha. Vio que los ángeles cuidaban y era una ley fiera. ¿Y quiénes lo agarraban? Los ángeles. Es como le digo, es como si fuera Dios y Él es Dios y Él ejecuta, Él da las leyes, Él es el gobierno, pero los que ejecutaban las leyes eran los ángeles. Y estos seres angelicales cuidaban, hermano, ¿ya? Cuidaban, ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? En un tiempo pasado alguien quiso robarle la gloria al Señor. Entonces el cielo entero, hermanos, lo que le estoy hablando se movió para cuidar la gloria del Señor. ¿Ya? Ahora, mira lo que dice Isaías 42:8, Romanos 3:23. Nosotros ya no tuvimos la gloria de Dios, pues. No podemos hablar con Dios. O sea, estoy hablando de un tiempo cuando no conocíamos al Señor. Estábamos directamente condenados al infierno. Porque nadie podía presentarse al Señor. Aquel que se presentaba al Señor moría. ¿Qué le estoy diciendo? O sea, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque hoy reflejamos nosotros la gloria. La alabanza refleja la gloria. Tenemos que reflejar la gloria en la presencia de Dios. Pero antes, con esta situación que le digo, nadie podía acercarse al Señor. Lucero y Adán y Eva destrozaron esta situación. Mire lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos o privados de la gloria de Dios. Esta es la Biblia textual. Nadie va a entrar a la gloria de Dios. Entonces, si nadie entra a la gloria de Dios, ¿qué significa? Que todos están condenados, ¿dónde? Al infierno. Todos están condenados al infierno. Entonces Dios bajó con la ley fiera. Y la ley fiera, ¿quién se hizo cargo? Los ángeles. Isaías 42:8. Yo, Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dice Dios, yo no puedo. O sea, el ministerio, nadie puede quitarle la gloria a Dios. Por eso la gloria desciende, el aceite desciende para reconocer que Él es el Rey. Mis pensamientos, mi corazón, mis actitudes, mi accionar es reconocer la gloria al Señor. En cambio Lucero no hizo eso, se sublevó ante el Señor. Entonces Dios dice, yo no voy a dar mi gloria a nadie. Miren, desde ese instante los ángeles empezaron a ejecutar sentencias terribles contra el ser humano. Segunda Reyes 19:35. Y aconteció que en aquella misma hora, aquella misma noche, salió el ángel del Señor e hirió ¿cuánto? 185,000 en el campamento de los asirios. Entonces era una batalla que estaba existiendo y estaba el pueblo del Señor y Dios se enojó y mandó un solo ángel. ¿Y ese ángel cuántos mató? 185,000. ¿Ya? 185,000 asirios. Los exterminó, porque los ángeles cuidan la gloria de Dios. Por eso en el templo, hermanos, en lo que le hablaba en el tabernáculo, que había querubines. Y esa lección que hemos hablado, hemos dicho, no se puede robar la gloria a Dios, hermano. Siempre dele la gloria a Dios, siempre dele la gloria a Dios. Esta situación que vamos a salir, por decir, allá Villa Exaltación, que no se nos exalte, no por ser Villa Exaltación, sino que vamos a hacer, dale la gloria a Dios. Todos los que vayamos, hermanos, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Y el aceite tiene que descender por una cabeza que entiende esto y que baja por la barba, que es dignidad, porque dice que el judío, su barba era dignidad. Cuando querían dejarlo en vergüenza, le arrancaban la barba. ¿Ya? Era dignidad. Y cuando bajaba por la barba, como conectaba al corazón, sus pensamientos transmitían al corazón la voluntad de Dios. ¿Y eso en qué se transmitía? En acciones.
Entonces nosotros no podemos olvidarnos de esto. Hermanos, ¿qué será en lo futuro? Porque dice la Biblia, van a ser desencadenados 4 espíritus a manera de ranas, y son ángeles caídos. Y en todo el Apocalipsis aparecen ángeles, hermanos. Nosotros desconocemos la situación de los ángeles, pero los ángeles cuidan la gloria de Dios. Especialmente ¿quiénes? Los querús. Los querús. Miren esta otra. 2 Samuel 24:16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Yahvé se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Yahvé estaba junto al era de Arauna, Jebuseo. David había hecho un censo, y en ese censo, por darse la gloria a él, para saber cuánto ejército tenía, Dios lo castigó, porque no era Dios el que se llevaba la gloria, sino él, porque decía: tanta cantidad tengo. Y Dios le dijo: ¿qué quieres? Te doy 3 alternativas, y una de estas era esta: voy a destruir, va a bajar mi ángel y va a matar. Y dice que bajó el ángel. David dijo: mejor esto, porque más son tus misericordias. Y verdad, Dios dice que cuando vio cómo, cuando estaba llegando ya a destruir Jerusalén, el ángel se detuvo, porque Dios le dijo: basta. Pero ¿qué le estoy diciendo? Un ángel. Y cuando Dios bajó en el Sinaí con la ley de fuego, millares y millares de ángeles bajaron con él. ¿Para qué? Para guardar su gloria. Ahora, no digo que Dios no pueda guardar su gloria, pero ese era el oficio de esos seres, especialmente de los querubs. Éxodo 12:13. Dice que un solo ángel hizo una matanza terrible en Egipto y mató a todos los primogénitos. Cuando el Señor pase matando a los egipcios, verá la sangre en todo el marco de la puerta y pasará a lo largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre a sus casas a matar. ¿Quién es ese ángel destructor? Algunos dicen que es Apolión, dicen hartas cosas, pero era un ángel que defendía la gloria de Dios. Miren, en el gran peligro que estaríamos nosotros si jugamos con la gloria de Dios, si nos atribuimos la gloria de Dios y queremos ser nosotros los que nos llevemos esa gloria. Por eso cuando leímos esta cita en Deuteronomio 33:2, que es la Kadosh, dice: Yahvé vino desde Sinaí, desde Seir, amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Parán, y con él había millares de Kadoshims, de santos, y a su mano derecha, Yahshua, había una ley fiera para ellos. Le voy a explicar esto, porque es Jesús. ¿Qué pasa? Había una ley fiera para ellos. Entonces los ángeles dicen que entregaron la ley, y los ángeles son defensores de la ley, y los ángeles guardan la gloria del Señor. La palabra de Dios para todos, que dice: Él dijo, el Señor vino de Sinaí y resplandeció para nosotros desde Seir. Él brilló desde el monte de Parán, y con él estaban 10,000 santos, y a su derecha estaban sus soldados poderosos. ¿Quiénes eran esos ángeles, soldados poderosos? Los ángeles. Y guardaban la gloria de Dios. Dios es celoso de su gloria, hermanos. Dios es celoso de su gloria. Ahora, si usted me ha entendido esto, me va a entender mejor esta situación. Ahora, si usted no me ha captado, va a perder una perla bien linda. Isaías 9:6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado, David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Un niño que trajo, y Kabod, ¿qué trajo? Falta de gloria, sin gloria. Y a partir de ahí pareciera que la iglesia estuviera bajando, o sea, que la iglesia estuviera condenada a vivir momentos sin gloria, y Satanás estaba gozando de todo esto. Una iglesia que ya no podía reconocer la presencia de Dios, hasta que nace otro niño. Y no nació ayer, por si acaso, no nació el 24 de diciembre. Nació más o menos por septiembre y octubre, en esas fechas, ¿ya? Ayer nacieron todos los otros dioses, Hércules, Hermes, hasta el Equeco, en lo que hemos hablado en Viache. Ya desde el 21 de diciembre hasta el 24 de enero hay nacimientos de otros personajes. Ahí se hacen las hillas, etcétera, etcétera. Y lo que es el árbol, Jesús no nació. Pero hablando del nacimiento de Jesús,
Las dos festividades que la Biblia nos ordena festejarlas es la Santa Cena y el bautismo, no más, no hay más, ¿ya? Pero su nacimiento sí trajo gloria para nosotros. Pero no trajo porque nació, sino trajo porque el que nació iba a morir. Y la Biblia dice, no, este niño tuvo una gran responsabilidad, ¿se acuerdan? Sobre sus hombros. ¿Llevar qué? El precio de pagar por nosotros el rescate. Y él será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz, su gobierno, etcétera, etcétera. Reinará con justicia e imparcialidad. Si por un niño Icabod se cortó la bendición, la gloria fue arrebatada, por otro niño viene la justicia. Ahora, quiero que me capte esto. En la mano derecha estaba la ley fiera de Dios. Los ángeles estaban dispuestos a matar a todo aquel que vaya en contra del Señor, ¿ya? Los ángeles salieron. Pero, dice la Biblia, que si por él vino, por este Icabod y por Adán y Eva y por Lucero, vino toda esta decadencia sobre la tierra, vino un niño que vino justicia y la oportunidad de volver a la gloria de Dios, ¿ya? Pero ¿cómo? A través de su Hijo Jesucristo, por la muerte en la cruz. Todo esto, ¿qué me hace? ¿Qué le estoy diciendo? O sea, ¿por qué vamos a esto? Necesitamos dar la gloria de Dios, hermano. Y los ingloriosos nunca van a poder dar la gloria de Dios. Los ingloriosos son aquellos que no tienen cobertura, no tienen padre, caminan como sea. En cambio, los gloriosos han conocido a Jesucristo y cambia todo el panorama. La alabanza cambia, la prédica cambia, la iglesia cambia, todo cambia. Leeremos Isaías 42, 21. El Señor, a causa de su justicia, quería hacer grande y gloriosa la ley. Miren, ¿qué decía la justicia? Muerte, muerte. Deberían morir, porque la paga del pecado es muerte. Fallaron contra Dios, erraron contra Dios, fallaron contra Dios, rompieron los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué viene sobre el hombre? Muerte. Pero Dios hizo que su justicia se haga grande y gloriosa porque alguien cumplió esa ley de la justicia. Jeremías 23, 6. Pastor Johnny, léemelo por favor. El Señor es nuestra justicia. Nadie podía entrar a la presencia del Señor. Todos eran Icabod, ingloriosos. Estaban condenados al fuego. Y el Señor, a causa de su justicia, porque el hombre merecía esto, el pecado merecía la muerte, hizo que su ley sea grande y gloriosa. Y envió a alguien que se llama, el Señor es nuestra justicia. Para que alguien pagara el precio de lo que el hombre hizo, nació un niño. Este niño no es Icabod, es Jesús el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Si no podíamos entrar a la gloria, estábamos destinados al infierno. Pero cuando nació este niño y creció, nació para morir. Nació para morir. Y dice que cuando él murió, lo que trajo a la iglesia y lo que trajo a nosotros fue la gloria de Dios. Leamos lo que dice Romanos 3:24, y hemos leído lo que está el 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay gloria. Y peor cuando nacen los ingloriosos. Ya no hay presencia de Dios, la iglesia se enfría, alerta roja, porque la presencia del Señor está a punto de llegar, ¿ya? Pero ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando Jesús vino, nos recuperó la gloria, hermanos. Ya no somos más Icabod. Ya no tiene que haber ministerio sin gloria. Ya no tiene que haber pastores sin gloria. Ya no tiene que haber líderes sin gloria. Porque los que no teníamos gloria, ahora fuimos justificados. Él fue la justicia. A Él se le cargó todo, ¿ya? Él pagó el precio. Lo que a ti y a mí nos correspondía en justicia, a Él fue cargado. Y Él gratuitamente, mediante la sangre de su Hijo Jesús, lo que Él derramó, ¿qué nos hizo?
nos perdonó nuestros pecados. Entonces, este tiempo, hermanos, lo que Dios está haciendo es que volvamos a ese principio, a las glorias de Dios. Miren lo que dice Isaías 53, 10, 11. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando Jesús se vio en la cruz destrozado, deshecho, totalmente destrozado, se vio satisfecho en su alma y dijo: vale la pena morir. Nadie podía entrar a mi Padre, nadie podía tener la gloria, nadie. Pero por mi muerte pueden ver la gloria de Dios. Y a partir desde ese instante, hermanos, la gloria de Dios se ha derramado en la iglesia, aún en el Antiguo Testamento. Cuando hacían las ofrendas, la gloria llegaba tanto que nadie ni podía entrar ni podía salir. Era tremendo. ¿Todo por qué? Por el precio pagado de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hoy la iglesia, hermanos, como líderes, como pastores y como ministerio, necesitamos volver a esto. Necesitamos que la gloria descienda. ¿Cuándo se hace uno Icabod? Cuando abusa de Dios, cuando roba las ofrendas, lo que es para Dios, cuando uno se roba la gloria, cuando hace cosas que no son correctas. Pero dice la Biblia, Él vio el fruto de su aflicción, de su alma, y quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque conoció que justificó a muchos y los ha llevado ¿dónde? A la gloria. Fue terrible lo que Jesús hizo. Entonces Dios en este tiempo, ¿qué está haciendo? Está restaurando su gloria. Ninguna justicia podía darnos el acceso al trono, hermanos. Ninguna, ni ningún sacrificio. Miren, a ver, quiero que ustedes lean esta cita bíblica todos y me expliquen, o traten. A ver, leamos, por favor, todos. 2, 3. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, y te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita primero para establecer. Esto último. Dios dice, Jesús dice, ¿no? Y esto es una eternidad en Hebreos. ¿Qué dice Jesús? Nada va a poder quitar el pecado del hombre. Nada. Papá le dice, ¿no? Tanto sacrificio y ofrenda estamos haciendo y no se puede quitar el pecado del hombre. Y el hombre no puede ver la gloria de Dios. Los pecados de animales solamente cubren, pero el hombre no puede entrar a la gloria de Dios. Nadie podía entrar a la presencia de Dios. Solamente cuando Jesús resucitó se llevó cautiva la cautividad. Nadie podía entrar. Entonces, ¿qué dice Jesús? Padre, prepárame un cuerpo. Yo voy a ir a morir. Prepárame un cuerpo. ¿Se imagina este diálogo en la eternidad? Entonces, ¿qué le preparó el papá? Un cuerpo. ¿Y dónde le preparó? En el seno de María. Y María apareció y dijo: hágase tu voluntad conforme a tu palabra. Y el Espíritu Santo vino y le puso la semilla a María. Y desde ahí el Padre, ¿qué preparó? Un cuerpo. Y ese cuerpo era el cuerpo de Jesús. Lo único que hacía que podíamos volver a la gloria, ¿qué era? Un cuerpo. Pero este cuerpo no iba a ser como el de Adán y Eva, aunque te iba a ser lo mismo. Hablo en el sentido de que nunca había pecado. Se sometió a todas las tentaciones, a todas, hermanos, pero en ninguna cayó. Y dice el verso 6: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque no quita, y el hombre no puede ver la gloria de Dios. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Dame un cuerpo. Yo voy a ir a la tierra a morir. Dame un cuerpo. Yo voy a ir. Y Jesús vino a tomar un cuerpo. ¿Qué dice?
Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Yo voy a tener un cuerpo. La única manera de volver a la gloria, ¿cuál fue? Jesús. Si nosotros queremos volver a la alabanza, hermanos, a que la iglesia tenga gloria, ¿a dónde debemos volver? A Jesús y a la cruz. No podemos otros, es volver a Jesús. Vuelvan a las sendas antiguas, dice el Señor. Debemos volver a la oración, al ayuno, a la búsqueda de Dios. Tenemos que volver. ¿Ya? Ahora, esos son obras, pero cuando vuelvo a la cruz, hermanos, la gloria de Dios desciende. La gloria de Dios desciende. Quiero hablar con el pastor cubano para que ustedes escuchen lo que él dice y qué opinión tiene de la iglesia de La Paz. Llora él. Es una iglesia muerta, dice. Yo quisiera que sepan cómo es la iglesia en Cuba. Cuando él predicó, bueno, yo escuché, pero le dije: Señor, por favor, cámbianos, queremos tu gloria. Porque cuando vuelve el Señor Jesús, vas a recoger a una iglesia gloriosa. Entonces Jesús dijo: dame un cuerpo, Señor. Entonces el nivel de justicia era inalcanzable, no se podía alcanzar para el ser humano, ni con ningún animal, ni el ser más perfecto, no existía, no había nada. El único camino para ser justificado era que le preparen un cuerpo a Jesús. Y Jesús vino a la tierra y cumplió la justicia con el Padre. Por eso no festejamos el nacimiento de Jesús. Nosotros vamos a la muerte de Cristo, que por esa muerte nosotros hemos encontrado la salvación. Pero qué bueno que vino a nacer ese niño. Porque si un niño Icabod destrozó y por otros destrozaron al género humano, otro niño vino a darnos esperanza. Pero no de niño, sino tuvo que crecer y ser hombre para morir ¿dónde? En la cruz. Y cuando él murió, dice la palabra expiación, satisfizo la ira de Dios. Dios quedó satisfecho en su justicia, no porque era un Dios sanguinario, sino porque estaba pagado el precio del pecado. Él pagó el precio del pecado. Con esto vamos a terminar. ¿Quién vive? A su nombre. A veces para el que no entiende esto es un poco complicado, hasta le puede cansar, pero el que lo entiende se está llevando una pela terrible. Los ángeles cuidan la gloria de Dios. Pero ahora vamos a ver que en la mano derecha de Dios ya no está el libro, la ley de fuego, desde que Jesús muere. Miren, y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está, ya no está el libro de fuego, ya no está la ley de fuego. Ahora, ¿quién está? Jesús. Porque a partir de Jesús ya no hay, hermanos, para nosotros una muerte, ya no hay para nosotros que ya no hay esperanza, que todo se ha acabado. Está Jesús. Y cuando hicieron eso con Esteban, vio la visión más terrible, más tremenda en su vida. En el Nuevo Testamento Esteban vio en la diestra ya no la ley de fuego, ya no el juicio, sino a Jesucristo a la diestra del Padre. Desde que vino Jesús y sus millares de ángeles vienen, ya no pueden aniquilarnos y matarnos, porque Jesús con su sangre preciosa nos lavó y nos rescató para con el Padre. Y ahora los ángeles vienen y asisten con nosotros, vienen a aprender y se alegran más cuando ¿qué hacemos? Le damos la gloria al Padre. Cambió el escenario totalmente. Los ángeles ahora se han vuelto servidores de los hijos de Dios, porque nosotros estamos recuperando la gloria de Dios, le damos la gloria a Dios. No es locura que en la iglesia digamos, no, a veces se ha vuelto como un eslogan, una forma de ser a su nombre, gloria. No, es que queremos que la gloria sea de Él, porque el Hijo está a la derecha del Padre. Miren Hebreos 4:5. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Desde el día que Jesús vino a la diestra del Padre,
Dice que Él no se entiende, se convirtió en el sumo sacerdote con las piedras, pero no para condenarnos, sino para interceder para nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque te entiende tu debilidad. ¿Cuál es la debilidad del ministerio? ¿Cuál es la debilidad del pastor? Él entiende. Pero no solamente entiende, sino quiere que la gloria se refleje. Quiere que la gloria le vaya al Señor, sino uno que fue tentado en todo. Hemos hablado esto del todo. ¿Qué es todo? Aunque parezca hasta mal educado pensar esto, pero habrá habido mujeres que le sigan a Jesús. Dicen todo. Dios te entiende en todo y puede sacarte, porque Él nunca cayó, Él no tuvo pecado, Él salió vencedor y está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Ya no están esos ángeles que vienen y matan. Ahora está la gloria de Dios. Ahora está el sacrificio de Cristo por nosotros. Y cuando ese sacrificio de Cristo está en nosotros, yo puedo predicar, aún haya fallado, Él intercede por mí y su gloria se transmite. Puedo ir a los pies del Señor. En cambio antes no, los ángeles bajaban, la tierra se abría, se los tragaba, hermanos, porque jugar con la gloria era terrible. ¿Qué dice Juan 17:24? La gloria que me diste, ¿qué dice? Yo les he dado. Ya no somos ingloriosos. Ya no somos hijos sin esperanza, para que sean uno así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Antes no podíamos entrar, antes era imposible entrar, ahora ya entras, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hoy, hermanos, ya no tiene que haber ministerios ingloriosos, ¿no ve? Ya no tenemos que hacer esfuerzos. Yo recuerdo antes, cuando era ministro de alabanza, salía con dolor de cabeza, porque tratábamos de animar a la gente y queríamos que la gente alabe al Señor. Hermanos, una vueltita para el Señor. Él los va a castigar, hermanos. Ya pues, alaben. Levanten sus manos. ¿Qué pasa, hermanos? El director se desgañitaba, ¿no? Y era un dolor de cabeza. Pero ahora tú tienes la gloria de Dios y no tienes por qué gritar. Fluye la gloria. Y en la iglesia puede haber sanidades. Hoy día, miren, hoy día cuando estuvimos orando, Dios me dijo algo para Villa Exaltación. Ya no le diré, me lo guardaré. Pero Él me dijo, vas a hacer esto allá, para mi gloria. Hermanos, necesitamos creerle al Señor. Ya no puedo decir, no, ya, yo soy lo más vil que existe, ya la vida me ha tratado mal, que mis padres, que vivo así, porque no. Jesús ha muerto por ti, está a la mano derecha y ahora tienes la gloria de Dios. Y como gloria de Dios, los que vienen de ti, ¿cómo van a nacer? ¿Icabodes? No, van a nacer ¿con qué? Con gloria. Por eso los pastores necesitamos ser personas de gloria. Los ministros necesitan ser personas de gloria, para que cuando hay alabanza, hermanos, la gloria de Dios esté ahí. Es algo, cuando yo leía, me he quedado impactado. ¿Cuál fue la gloria de Cristo? La cruz era su gloria. Pero Jesús no hablaba de ser crucificado. ¿Hablaba de qué? De ser glorificado. La cruz solamente fue un paso para Él, porque sabía que después de morir venía la glorificación. Porque si Satanás hubiera sabido que crucificándolo lo iba a vencer, nunca lo hubiera crucificado. Y vino la glorificación. Nosotros también estamos en la gloria, pero un día seremos glorificados, llevados a la parte celestial. Entonces, si tienes problemas ahora y llevas una cruz, no digas, ¿por qué me pasa esto? A mí siempre. No, es gloria. Pues dice la Biblia, de gloria en gloria. La cruz nos lleva a la gloria. Entonces, cuando yo cambio de ese pensamiento, entonces mi problema, hermanos, ya no afecta pues mi barba, mi corazón. Mis pensamientos son de Dios y al bajar el aceite por mi barba llega a mi corazón y mis acciones que son, gracias Dios, todo ayuda bien a los hijos del Señor. Señor, tú no me abandonas, yo sé que tienes un propósito, te doy la gloria. Y esas personas, por eso David pues alababa en el desierto, su hijo le perseguía para quitarle el trono, le había quitado, pero el que salía, alababa al Señor.
y glorificaba en el desierto, porque su misericordia era mejor que la vida. Entonces, ¿qué es la gloria? Es tener relación con el papá. Y esta relación hace que se refleje la gloria de Dios. Entonces, cada vez que los ministros de alabanza o cualquier líder tenga relación con el Señor, refleja la gloria de Dios. No necesito presionar a la iglesia. No necesito decirles, hermanos, si no ayunamos, la ira de Dios va a estar sobre ustedes, es que los espero a las 6. No necesito. Porque la gloria de Dios va a bajar sola. Solamente necesita gente que diga, heme aquí, Señor. No necesitamos presionar, la gloria de Dios la que hace, pero para que esa gloria descienda, ¿qué tengo que tener yo? Una relación. Pero si yo no tengo una relación, ahí sí pues me voy a desgañitar, me voy a enojar, disciplina a los que no vienen a la iglesia, callejón oscuro a los que llegan tarde, de todo, ¿no? No, pero cuando uno ama a Dios y tiene una relación, viene a las cosas del Señor, ¿ya? El deseo de Jesús que sus discípulos vieran su gloria en los lugares celestiales. El cristiano va a compartir todas las experiencias de Cristo. Si comparte su cruz, también compartirá ¿qué cosa? Su gloria. Hermanos, hoy quiero quedar claro. No sé qué vida hayas tenido, no sé cómo haya sido tu pasado, si has nacido Icabod, sin gloria. Tus padres, en vez de darte una herencia gloriosa, te dieron lo peor. Y tú estás viviendo tal vez eso con tus hijos, con tu familia. Y la ley de fuego está sobre ti. Pero dice que un día Jesús vino y murió, y Esteban vio, ya no la ley de fuego, vio a Jesucristo en la mano derecha del Padre. Y Jesús se convirtió y es nuestro sumo sacerdote, que ora por nuestras debilidades, nos ayuda e intercede por nosotros. Y nos ha convertido ¿en qué? En seres de gloria. Entonces mi familia es todo gloria, mis hijos son para gloria, porque Él es, con su sangre preciosa, ha pagado el precio. Amén. Amén. A ver, ¿cuántos gloriosos hay aquí? Amén. Esa gloria nos cambia. Es que no le vamos a creer al diablo lo que él nos diga. No le vamos a creer. Y todos venimos a veces de un contexto duro, de un contexto donde el enemigo ha destrozado a las familias. Y muchos hemos nacido Icabod. Yo nací Icabod. Pero cuando conocí a Cristo, encontramos el Icabod de Dios. Y Dios ha cambiado nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús.